Que he querido hoy hacer directo aquí para empezar hablando de un caso en el cual, bueno, pues yo estoy abierto. Sabéis que mi voluntad es de hierro y mi tiempo es limitado, pero creo que es una buena oportunidad para, a través de este suceso, pues empezar a mover a una parte de la ciudadanía española. Y estoy hablando precisamente de la controversia con Amazon y sus trabajadores en el caso de España. Gracias Sebs85, Quasar5 y Adrisayan, los tres por la suscripción Prime. Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, porque como sabéis, Amazon plantea el despido de 18.000 trabajadores, casi nada más y nada menos, y la movilización, la reubicación forzosa en sus puestos de trabajo de más de 800. Entonces, estos trabajadores, obviamente, están en una situación, pues que, en fin, complicada, compleja, de inquietud, etcétera, etcétera. Yo ayer acudí a un directo al que me pidió Raúl Castañeda si podía asistir, yo encantado, y ya en cuanto escuché un poco las circunstancias del caso y bueno, pues la voluntad de los trabajadores de plantar cara, ¿no? Una gran empresa. No, yo no tengo nada en contra de las grandes empresas, tengo en contra del desamparo de tanto empresas como ciudadanos dentro del marco normativo supremo, es decir, el marco jurídico que depende y que se desprende del régimen político. Y en España, ¿qué sucede? Pues que tanto en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito educativo, como en el ámbito laboral, la oligarquía de partidos tentaculiza todo. Tal es así que en el año 78, cuando se confecciona la actual Constitución, los únicos interlocutores válidos para, digamos, canalizar las aspiraciones de un colectivo, un sector tradicionalmente, pues, sensible a la afectación que se tiene sobre las decisiones económicas en la productividad, ya que afecta directamente a los trabajadores, pues se dibuja unas instituciones en las cuales los sindicatos y los sindicatos del Estado mutan. ¿Qué significa mutan, Rubén? Significa que va en el régimen anterior, en el régimen de Francisco Franco Bahamonde, dictador español, había, al igual que un único partido, un único sindicato estatal, con propiedades del Estado, regado por el Estado, pagado por el Estado, el sindicato vertical, y este era el encargado y interlocutor válido de dirimir las cuestiones entre trabajadores y empresas, obviamente con una clara, evidente tendencia a preservar los intereses del Estado en primer lugar y de la dictadura. Bueno, pues eso mutó en el año 78. ¿Cómo mutó? Pues se multiplicó ese sindicato vertical. Y ahí podemos poner un punto y final, y esa es la conversión que hizo desde el punto de vista laboral y sindical el régimen anterior, el régimen de Franco, con el estado de partidos, la oligarquía que tenemos hoy, la monarquía de partidos, la oligarquía que tenemos, el estado de partidos que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque las características de poder, de fuerza, de gracia, los elementos y los rasgos característicos de poder son exactamente los mismos, son idénticos. Los sindicatos se nutren de dinero del Estado, son estatales. Se nutren y realizan su actividad gracias a la cesión de las posesiones del Estado. Es decir, muchos de las grandes sedes que tienen los sindicatos son del Estado, no son de los propios sindicatos. Para que entendáis, las propias sedes de comisiones obreras y de UGT, etcétera, etcétera, son cedidas por el propio Estado. ¿Esto por qué, Rubén? Pues porque en la guerra civil se expropiaron toda una serie de propiedades que después, cuando ganó Franco, pasaron a formar parte del patrimonio del Estado y fueron cedidas a
el sindicato vertical y otras instituciones del régimen. Y eso se ha mantenido. Y se ha mantenido a posteriori ¿con qué? Con que los comisiones obreras, los Cándido Méndez y compañía, lo único que querían es ser lo mismo que era el sindicato franquista. Y en eso se han convertido. Hay por ahí personas que por su tendencia ideológica son, digamos, más o piensan o consideran que la política tiene que estar centrada única y exclusivamente en la base de los trabajadores, suprimiendo por lo tanto las empresas, suprimiendo por lo tanto a los empresarios, etcétera, etcétera. Eso sabéis que no es mi caso, porque eso implica suprimir una parte sustancial, la libertad política de una parte sustancial de la sociedad importantísima. Por lo tanto, no estoy haciendo aquí un discurso socialista ni comunista, no. Lo que estoy diciendo es, para que todo el mundo lo entienda, o para que yo me pueda hacer entender que a veces parece que es complicado. Y ahora voy a decir también por qué respecto al vídeo de hoy. Un sindicato, al igual que un partido político, es una organización civil que se constituye con una finalidad: agrupar una serie de inquietudes y voluntades para, de manera unitaria, tener una acción de acuerdo con quien plantee problemas a ese colectivo. Eso creo que lo he explicado bastante bien, ¿no? Todo el mundo lo ha podido entender. Entonces, si esa organización, ese sindicato o ese partido no se nutre, no depende, no tiene su supervivencia ligada a los intereses del grupo que la ha creado, sino de una organización pública que es el Estado, siendo además ese Estado sin límites y control, sin opinión, sin capacidad de la ciudadanía para elegir representantes políticos, para impugnar leyes, para actuar en contra, para defenderse de las trapillerías y del autoritarismo del Estado, pues entonces los sindicatos son sindicatos estatales. Van a tener, como hemos visto de manera constante desde el año 78 hasta hoy, en primera prioridad para su supervivencia los intereses del Estado antes que los intereses de sus afiliados. Y eso ha pasado en todos los sectores en España en los que se ha hecho necesaria o se ha querido vehicular una acción de un colectivo contra un poder político o un poder económico. En las oligarquías políticas, como es el caso de España, donde quien manda son los jefes de cada partido por alternancia, hay una vinculación y un estrechamiento no directo, sino yo diría hay un contubernio indisociable, inseparable, entre esas 4 o 5 personas que mandan en cada partido y la oligarquía económica, los bancos, los seguros, las grandes corporaciones mercantiles, entre las cuales está Amazon. ¿Por qué, Rubén? Muy sencillo. Porque los oligarcas, para estar en igualdad de condiciones del juego tramposo que es el estado de partidos, requieren de manera constante no solamente financiación para sus campañas electorales, que luego... Yo no tengo ningún cariño por Mario Conde, pero Mario Conde, por ejemplo, que es uno de los grandes banqueros de este país que ha hablado sin tapujos de esta cuestión, que los bancos no tenían después que cobrar, los partidos no tenían que devolver a posteriori lo que los bancos les da. ¿A cambio de qué? Pues ahí está. Obviamente. No solamente eso, sino que si uno mira el boletín oficial del Estado, el Boletín Oficial del Estado, que es donde se publica toda la legislación española, desde el año 1978 hasta el 24 de enero de 2023, a fecha de hoy, a las 22:56 de la noche, no encontraréis ni una sola ley que esté dirigida a limitar, a acotar o a controlar los privilegios políticos, obviamente, porque de manera unilateral son ellos quienes hacen la legislación, ni los privilegios o las cuestiones que afectan a la economía de estos grandes oligarcas económicos. Porque su interrelación es obvia. Así, las cabezas, los grandes jefes de partido, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional, ¿dónde terminan? Pues en grandes consejos de administración de eléctricas, de bancos, de empresas. El presidente del gobierno, que el otro día, o sea, Pedro Sánchez Castejón, que el otro día
hizo un discurso en el foro de Davos o no sé dónde, diciendo que no se puede permitir que los bancos tengan... Este señor, Pedro Sánchez, fue consejero de Caja Madrid. ¡Caja Madrid! Que mirad que a través de Miquel Blesa, etcétera, etcétera, se ha destapado la corrupción institucional interrelacionada con las cajas y con los bancos, entre ellas Caja Madrid, y en ese momento Pedro Sánchez era consejero. No solamente Pedro Sánchez era consejero, sino que en esa época Pedro Sánchez votó a favor de la mayor ilegalidad y expolio al patrimonio de los ciudadanos indefensos, gran mayoría y gran parte de ellos, gente mayor, gente ya en la senectud, trabajadores que estaban ya viviendo de su pensión, que eran las preferentes. Pedro Sánchez Castejón votó a favor en el Consejo de Administración de Caja Madrid de las preferentes. Esa hipocresía, que sabemos que todo es evidente y además es lo que nutre el 99% de la prensa. Mirad, este político dijo no sé qué y ahora dice no sé cuántos. No, yo voy más allá, porque eso es quedarte en la superficie. Es por qué pasa esto y cómo atajarlo, cómo ponerle solución. Bueno, pues es muy sencillo. A través de la sociedad civil. A través de la unidad de la sociedad civil fuera de las instituciones del Estado, porque si el Estado está dirigido por un grupo muy pequeño de personas que son los que hacen y deshacen en todas las instancias del Estado, que son los jefes de cada partido, y hay una interrelación directa entre la oligarquía financiera y la oligarquía política, y se protegen y se cubren el culo mutuamente, es más, la clase política, como hemos visto en los casos de corrupción que han trascendido y se han judicializado, se ha enriquecido en primer término, no solamente a través de la contratación pública, de los sobrecostes, de todas estas cosas que todos ya sabemos que pasan en nuestro país y siguen pasando, sino en concomitancia con estas grandes empresas y estos grandes grupos de poder económico. Entonces, yo aquí no estoy haciendo un discurso ni de clases sociales ni de nada, porque habrá personas con dinero, habrá empresarios que lo hagan todo fantásticamente bien. Y me parece fantástico que la gente a través de su trabajo, su esfuerzo, gane dinero, con eso genere riqueza y además hay que incentivar todo eso. Ahora bien, si no existen mecanismos, al igual que si no existen mecanismos de participación directa en la política de los ciudadanos, no hay democracia, no hay democracia ni control del poder. Si no hay mecanismos de defensa de los sectores sociales, todos, en igualdad de condiciones, tampoco hay un régimen legislativo laboral garante absolutamente de nada. Y eso se ha visto, por ejemplo, ahora mismo con el gobierno de la gente, ¿no? El gobierno de la gente, Dios sabe quién es la gente para estas personas, para estos individuos, pero se llaman a sí mismo izquierda, se llaman a sí mismo comunistas, se llaman a sí mismo no sé qué. Y luego lo que hacen es cambiar la portada a la reforma laboral del Partido Popular, que protegía en primer lugar los intereses del IBEX 35, de la deuda, de la banca privada, etcétera, etcétera, cambiar la portada y tirar para adelante. Una ignominia, de acuerdo con lo que debería ser su obligación con sus votantes y con sus afiliados, con sus votantes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la razón por la cual yo he querido empezar aquí este directo hablando de esta cuestión, ¿vale? Después de esta exposición que he hecho. Y es que los trabajadores de Amazon en Martorell pactan esperar para decidir si hacen huelga. Ya empezamos. ¿A qué? A lo mismo que hemos vivido en España en los últimos 45 años. Lo hemos vivido además, por ejemplo, un caso muy escandaloso reciente este verano con las limpiadoras de Castellón de la Administración Pública, como eran limpiadoras de la Administración Pública de Castellón, y sus señorías ilustres insignes políticos de Castellón no querían estar entre la mierda, a pesar de que ellos mismos sean ya una propia excrecencia de la humanidad, por lo apestoso, por lo corrupto de su ser, por sus acciones. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT, forzaron a las trabajadoras a trabajar a pesar de que éstas querían ir a la huelga. O sea, ¿entendéis esto lo que es? Los trabajadores en bloque quieren ir a la huelga y aquellos sindicatos reconocidos por el Estado como interlocutores válidos para dirimir, para la cuestión, le dicen que no, que nada de huelga, que han hecho un pacto, que tienen que acatar un pacto y que trabajar.
Pero entonces, ¿cuál es la función del sindicato? Pues defender los intereses del Estado. Defender los intereses precisamente del contrario, del enemigo del trabajador. Pero ¿cómo puede eso entrar en la cabeza de la gente? Pues ya estamos, y esto vamos, que os voy a contar de cuando en Galicia, por ejemplo, cuando se desmanteló en la reconversión, la desmantelación industrial de Felipe González para entrar en la Unión Europea sin hacer la competencia a Francia, a Alemania, entre otros, que os voy a contar de los astilleros en Galicia, que os voy a contar de los mineros en Asturias. Es que es algo constante. Solo hay, primero, o bien que estudiar y conocer lo que es el sindicato estatal, cómo funciona, cómo opera, cómo se introduce, cuál es su recorrido, y luego ver a través de la historia y la hemeroteca lo que sucede. Y lo que sucede es exactamente lo mismo que está pasando ahora mismo en Amazon. Los trabajadores se ven con una circunstancia, se sienten desamparados, no saben muy bien cómo actuar, cómo hacer, y empiezan a aparecer los delegados sindicales o los representantes de la ciudadanía que empiezan a decirles no vamos a ir a la huelga, espera, vamos a negociar, vamos a establecer un procedimiento en el cual se establece una comisión negociadora, etcétera, etcétera, casi siempre integrada por los grandes sindicatos, que son comisiones obreras y UGT, que son sindicatos estatales, como he explicado antes. Bueno, pues aquí tenemos que en esta noticia, ¿no?, de La Vanguardia, establece que los trabajadores de Amazon en Martorell han decidido dar unos días más de margen. ¿Unos días de margen para qué? Para que la empresa... vamos a ver, esto es que no me quiero adelantar, pero bueno. Unos días más de margen antes de decidir si asistirán a la huelga a partir del 30 de enero. Después de una asamblea celebrada este domingo en el pabellón municipal de Martorell, donde han asistido 500 trabajadores. Ojo, cuidado, nada más y nada menos. Ya le gustaría a UGT y a Comisiones Obreras tener esta afluencia. La presidenta del comité, Esther Rodríguez, ha explicado que han decidido seguir negociando y esperando a la reunión del miércoles para decidir si van a la huelga. Bueno, yo no sé quién es Esther Rodríguez y por lo tanto no la voy a juzgar. Ahora bien, si es esta señora que aparece aquí, porque, bueno, sería una casualidad, ¿no? Esther Rodríguez, vinculada a actividad sindical en Cataluña, no lo sé, ¿eh?, si es esta señora, lo digo. Pues esta señora es de Comisiones Obreras. Esta señora es de Comisiones Obreras. Perdón, independiente, poco. No sé, ¿eh? No digo si no es esta señora, pido perdón. Pero bueno. Entonces, ayer hablamos con estos trabajadores. Por lo menos me invitaron a un directo en el cual yo expuse mi parecer. Y mi parecer es el siguiente. Esto es lo que debieran hacer. O sea, lo que voy a decir ahora es lo que debiera hacer todo grupo, organización decente en España. Decente. Que es organizar la decencia. ¿Cómo? Uniéndose, pero uniéndose civilmente. Hacer sindicatos civiles. Los que sean comunistas, partidos civiles. Los que sean fachas, partidos civiles. Fuera de los tentáculos del Estado. Fuera de los intereses de los partidos del Estado. Fuera de los intereses de las grandes empresas, corporaciones, IBEX 35, etcétera, etcétera. Fuera de todo eso. Así se podrá promover un verdadero cambio en España. Así es la única manera. Si muchos me dicen, oye Rubén, ¿por qué no haces? ¿Por qué tal? Es que algunos por ahí que no se han enterado. Solo haces vídeos. He estado en varios países, en varias dictaduras, jugándome el culo. La última vez, por ejemplo, en una guerra, para informar de cosas que la gente pues parece que le dan igual. No solamente eso, sino que he hecho multitud de actos. Presido una asociación civil que no se nutre ni de un solo euro. De hecho, mañana tenemos una reunión, supongo, de varias horas para plantear nuevas estrategias que hemos llevado a cabo después de que hemos pactado o que hemos presentado después de la asamblea general hace escasamente un mes y medio. Yo estoy poniendo de mi parte todo lo que puedo. Ahora lo que yo no puedo hacer es coger una varita mágica, como quieren algunos, y cambiar el país. Porque para hacer eso, el que diga que va a hacer eso es a través de volver a hacer lo mismo que ha hecho, ¿qué? Pablo Iglesias, Santiago Abascal, toda la gente que ha dicho, no, sí, vamos a cambiar, no sé qué, y después lo único que hacen es nutrirse y formar parte, ser un engranaje más de este sistema. Y digo también los de Santiago Abascal porque ha pasado con los camioneros, que también se les ha caído el alma a los pies cuando se han encontrado que Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el pacto que habían establecido entre los camioneros y el gobierno. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Entonces yo lo que les recomendé y lo que les dije a estos trabajadores es que van a tenerme a mí para todo lo que necesiten. No solamente a mí, también van a tener a Raúl Castañeda y a otros muchos divulgadores en Internet, que es el último resquicio e islote
de independencia, no voy a decir ni siquiera de libertad, de independencia en este país. Ni televisiones, ni prensa. O sea, ¿qué queréis que os diga a estas alturas? Después de la pandemia, después de todo, que tengo que matizar esto. Que el último resquicio de independencia que existe está en Internet. Y cada vez está más amenazado. Y creedme que sé de lo que estoy hablando. Bueno, pues yo me he dicho, me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. No solamente eso. Si algún día convocáis una manifestación, organización, lo que sea, civil, sin tocar un solo euro del Estado, exigiendo vuestros derechos y exigiendo que existan mecanismos para defender esos derechos, yo estaré en primera fila. Donde sea. En cualquier rincón del territorio nacional. Estaré en primera fila. Como he estado. Hace ahora mismo casi un año, pues sacamos a 10.000 personas con el tema de los autónomos en Madrid. Llenamos la Gran Vía. Tuvimos que mover el stand en la Plaza de las Cortes porque tenían miedo la policía de que ante la multitud que congregamos pudiera haber un problema como lo de asalto al Congreso, etcétera, etcétera. Les dije, no os preocupéis, que aquí esto no somos vándalos. Aquí sabemos lo que queremos. Somos personas que tenemos un camino trazado claro y no pasa ni por algaradas, ni por vandalismos, ni por nada. Ahora, tened en cuenta que nuestra voluntad es férrea e inquebrantable y sabemos bien los pasos que tenemos que dar. Lo que yo no voy a hacer es convocar manifestaciones cuando la circunstancia social del momento sé yo que no va a haber un seguimiento. Bueno, pues ahora que se empiezan a dar otras circunstancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Montar sindicatos civiles. Señores de Amazon, trabajadores de Amazon, montad un sindicato civil. Hay una ley que se llama la Ley de Libertad Sindical de 1985. En su artículo 4 explica cómo se hace un sindicato. Es muy sencillo. Yo me presto a echaros una mano a la hora de hacerlo. Condición para que yo os ayude. Al igual que cuando he colaborado en el pasado con otros divulgadores y tal, y luego he dejado de colaborar con ellos en sus medios, en sus periódicos, lo que sea, que no toquéis ni un solo euro de dinero público. Porque en el momento en el que empecéis a nutriros de dinero público, empezaréis a depender de los mismos que os quieren dar por culo. Y por lo tanto, terminaréis poniendo no solamente vuestro culo, sino el de vuestros compañeros. Y como yo soy una persona que me gusta afeitarme todos los días, por lo menos estoy aquí, ¿vale? Que aquí me crece pelo, y me gusta mirarme al espejo, jamás en la vida, porque sé dónde lleva ese camino. A continuar y postergar el título de este directo. El principio de una debacle en la que está ya España, y que Dios, yo no soy creyente, pero ya veremos, Dios sabe, de qué manera podremos y cómo salir. Se puede, está claro, lo he explicado muchas veces, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere unidad, requiere sacrificio por parte de la gente. Requiere de verdad voluntad de unirse, de hacer agrupaciones civiles, de no hacer caso. No es que viene no sé quién de comisiones obreras de UGT. ¿Qué más necesitáis para rechazar a esa gente de vuestro lado? ¿Qué más necesitáis para saber que esas personas no os van a defender? Os van a vender. Preguntad. Preguntad a otros sectores, a otros colectivos. Preguntad a los mineros de aquí de Asturias. Donde estoy yo ahora, que por cierto, me voy a mudar, para que lo sepáis, dentro de un mes. Preguntad preguntad en Galicia, como he dicho, con los astilleros. Preguntad a los camioneros lo que les hicieron los medios de comunicación y los sindicatos con su huelga general. Tratarlos de criminales, terroristas, fascistas, neonazis. Bueno, uno recibió hasta un tiro de un policía. ¡Un tiro! ¿Vale? Que fue sin querer, tal, no sé cuántos. Pero vamos a ver. Por Dios. Por Dios. Mirad. Uno en su vida puede llegar a muchas encrucijadas. Hay muchos momentos en los que uno tiene que tomar ciertas decisiones. No porque él quiera, ni porque sea agradable, sino porque las circunstancias te ponen en esa tesitura. Y te ponen en esa tesitura de manera forzosa. En el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. A todos nos ha pasado eso. Y casi siempre hay dos grandes caminos, y hay varios caminos. No hay dos, pero bueno, varios caminos, depende de las circunstancias. Pues el más duro, casi siempre, por no decir siempre, suele ser el correcto. El más duro, el más difícil. ¿Sabéis quién toma ese camino? Lo voy a decir coloquialmente, porque me decís, como he hecho en la exposición inicial, que he leído algún comentario ya, que hablo muy técnico y no me entendéis. El que tiene ovarios y tiene cojones, ese toma ese camino.
Aquel que quiere distinguirse del resto porque le gusta mirarse a sí mismo en su interior y gustarse a sí mismo tal y como es. Aquel que quiere seguir un camino de vida basado en unos principios que le hagan tener un valor. Pero claro, como vimos en la época en la que todo es relativo y los valores también son relativos, no existen principios, eso es arcaico, eso es una cosa del siglo pasado, el honor y tal, construcciones sociales. Pues todo eso es fruto de la posmodernidad, que lo expliqué también el otro día, lo apunté en el momento en el que estamos. Falso, mentira, hay una serie de valores clásicos. Clásico no es lo mismo que antiguo. Antiguo es aquello que está vetusto. Clásico es aquello que es imperecedero, que se mantiene desde siempre. Y si uno observa y lee desde Grecia, desde Atapuerca diría incluso, hasta hoy, hay una serie de comportamientos que son rechazados por la humanidad y otros que son apreciados, avalados, que generan autoridad en aquel que sigue ese camino. Bueno, pues ese es el camino que tienen que construir ¿quiénes? Los líderes. Un líder tiene que guiar ese camino, tiene que andar siempre por el camino correcto independientemente de lo duro que sea, a pesar de que ese camino suponga grandes desgracias para él. A pesar de que actúe en contra de sus propios intereses particulares, tiene que andar ese camino. Bueno, pues yo, por ejemplo, no lo hago porque quiera ser ningún líder. Sigo un camino que sé que es muy difícil, muy complicado, porque yo quiero morirme tranquilo con la vida que he vivido. Los que me seguís sabéis que es algo que digo en todas las entrevistas. Yo quiero que el día que me encuentre la muerte, en una carretera, en un hospital, en una ambulancia o en mi cama, en la senectud o mañana, quiero poder mirar los últimos segundos antes de que mi cerebro se apague dentro de mi interior y exhalar un último suspiro ¿de qué? De tranquilidad, de calma. Es decir, he vivido tal y como yo quería vivir. Soy la persona más o menos que yo he querido construir, dentro de mis circunstancias, de mi carácter, etcétera, etcétera. Así es como se forja un carácter. Como vivimos en un sistema político que carece de todo eso, que es más, lo destierra como si fuera algo malo, pues nos encontramos de manera constante que ponemos por las nubes, como también vamos a hablar ahora de eso, a personas, hoy vamos a hablar ahora también de eso, a personas sin ningún tipo de virtud, sin ningún tipo de característica que la haga distinguible objetivamente. Pero como hemos construido esta sociedad en base a unos prejuicios, además en su gran mayoría virtuales, que no se adecuan, no se acoplan al momento en el que vivimos ahora, pues simplemente hay que decir, oye, yo soy de estos, y todos los borregos, pues eso. Entonces, bueno, repito, para cerrar este tema. Trabajadores de Amazon, fundad un sindicato independiente. Yo estaré con vosotros si lo queréis, si lo requerís, si no, no. Os daré voz, como yo muchas otras personas. No os agachéis, no os amedrentéis. Tenemos fuerza todos y cada uno de los seres humanos si estamos unidos. La unidad es la que genera la lacracia, la capacidad de obligar a otro. Un individuo, ese es el error que arrastramos de la Revolución Francesa. Creer que la individualidad por sí misma constituye fuerza. Eso es una mamarrachada, una paparruchada. No tiene ningún fundamento sólido, filosófico. Sí, claro, en la filosofía sí. Lo que algunos llaman, lo digo con cariño, la soberanía individual. Eso es una gilipollez. La soberanía implica, por definición, someter a otro. ¿Quién es el soberano? El que tiene la facultad. Max Weber, no, para no decir a Marx, para que digáis, este es de izquierdas. Max Weber, la derecha. El monopolio legal de la violencia. Carl Smith, el poder último, el que no tiene recurso. Ese es el soberano. El soberano, por lo tanto, requiere de unidad, de fuerza. Y la fuerza se obtiene a través del conjunto. ¿Por qué? Porque requiere de una base para que el todo acepte esa soberanía. Legitimidad. Legitimidad son las dos patas de la acción política, de poder. Los dictadores no tienen legitimidad. Tienen gracia, tienen fuerza, obligan a través de la policía, a través del ejército, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo repito, trabajadores de Amazon, trabajadores de cualquier sector que me estéis escuchando, buscad esa unidad civil. No es una cosa ni deliberada. Fijaos lo que acabo de decir, explicar. Que la Revolución Francesa, el fundamento del individuo como unidad irreductible de poder, es un fracaso. Eso es la tesis del liberalismo. Al igual que el comunismo se fundamenta en las clases. En la sociedad está estructurada en clases, que eso es verdad, pero que la lucha de clases es la que lleva a la liberación del individuo. Eso también es una falacia, es una mentira. ¿Cuál es el fundamento real de la libertad? El todo. ¿Y cuál es el todo?
el conjunto que coexiste dentro de unas mismas reglas, de un mismo modo colectivo de vivir, una misma cultura. Entonces, bueno, para no enrollarme mucho. Para terminar con este asunto, fundad asociaciones civiles. Buscad esa unidad. ¿Sabéis lo que pasará en cuanto a...? Mirad, voy a poneros un ejemplo para cerrar este tema. Hay un pequeño pueblo de Murcia que, bueno, viven, como por ejemplo muchos pueblos de donde yo estoy ahora, en esta zona, en la zona rural. Y en la zona rural, pues se dan cuenta que los políticos no invierten como en las grandes ciudades o en los pueblos grandes. ¿Por qué? Porque da votos un pueblo donde hay 40.000 personas. Si tú ahí construyes un auditorio, eso da muchos más votos que si construyes una carretera o un ambulatorio en un pueblo de 100 personas. Obviamente, porque son 40.000 votos frente a 100. Bueno. Entonces, decidieron que si los políticos no les hacían caso, ellos no harían caso a los políticos. Y decidieron no participar de ningún comicio electoral y no votar a ningún partido. Después de años de estar pidiendo, oye, tenemos la carretera que cada vez que viene alguien que no conoce tal, se mata, que llena de socavones, que hay una parte con una curva que se... por favor, que pagamos nuestros impuestos como todos los españoles. Oye, que tenemos que algunas personas de 80 años tienen que hacer 14 kilómetros en coche cada vez que hay una urgencia por una carretera que está como está, porque no tenemos un ambulatorio ni un médico que venga aquí. ¿Y sabéis qué es lo que hacían los políticos? Ah, sí. Bueno, voy a coger su sugerencia, la voy a mecanografiar, como los Simpson, voy a mecanografiarla en esta máquina de escribir invisible. Pues después de que hicieron eso, después de que tomaron esta decisión, ¿sabéis lo que hicieron los políticos? Correr como gamos a decirles, oye, ¿por qué no habéis ido a votar ninguno? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Queréis un ambulatorio? ¿Queréis tal? Bueno, pues el pueblo de Benizar, España, si queréis os lo pongo, ¿para qué? El pueblo de Benizar, España, es un pueblo que ha decidido al final dar la espalda a los partidos del Estado. O sea, se autogestionan y no solamente eso, sino que se han dado cuenta que los políticos se han acojonado cuando un pueblo de escasos habitantes ha conseguido un 98 de abstención, de no participar. ¿Eso significa que esta gente pase de la política, pase de todo? No, al revés. Están más concienciados que nunca. Tienen más ganas de pelear que nunca. Lo que no van a hacer es hincar la rodilla. No van a pedirle a nadie que usurpe sus derechos, que les dé la espalda a la mínima, que les imposibilita tener mecanismos de defensa. No van a suplicarle nada. Lo que van a exigir es tener esos mecanismos de defensa. Pues estas personas, muchos de ellos sin carrera, muchos de ellos sin cultura, han llegado a esa conclusión. No me sigo sin explicar como muchos de los que aquí vienen a decir, yo tengo estudiado, yo soy, incluso muchos de los me habéis visto debatiendo con catedráticos de universidad, con presidentes de consejos de abogacía de Madrid, de no sé dónde. Bueno, ninguno puede rebatir estos argumentos. ¿Por qué? ¿Porque yo soy un genio? No, pero porque yo sí que he decidido tomar ese camino duro. Porque sí que he decidido emprender ese camino duro. Y ese camino duro implica defender una verdad. Que hay esos mecanismos en España. No existen. Pues lo mismo les digo a los trabajadores de Amazon. No existen mecanismos en España para que puedan defender sus intereses. Solo hay uno. La asociación civil. Por lo tanto, les insto, les brindo todo mi apoyo, les doy toda mi voz para que, cuando ellos quieran, para que hagan ese camino. Y no tengan miedo. Porque después de lo que ellos consigan serán ejemplo para muchos otros. Y muchos otros emprenderán su camino. Y así empezará el principio de la cohesión social en España contra su principal enemigo, que es la clase política y el estado de partidos. Dicho lo cual, pasamos al tema que explica por qué la clase política y el estado de partidos es el principal enemigo de la ciudadanía. Pues muy sencillo. Porque España, de manera constante e ininterrumpidamente, en los últimos 45 años, sus jefes, sus dirigentes, llevan vendiendo los intereses de la ciudadanía para conseguir sus intereses propios.
desindustrializando el país, aumentando el gasto público, tentaculizando las administraciones. En el año 85, creo recordar, o en el año 67, había 200 empresas públicas, hoy hay más de 2.000, muchas de ellas deficitarias, muchas de ellas que duplican. Se despilfarran, según el grupo de economistas y profesores de economía independientes, más de 200.000 millones de euros anuales. 200.000 millones, que son casi la mitad de los presupuestos generales del Estado, en duplicidades administrativas. Y personas que hacen doblemente el mismo trabajo. Entre diputaciones, administraciones regionales, comunidades autónomas, Estado central, municipios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el cáncer. ¿Qué pasa? Que para sostener todo eso hay una única y máxima prioridad de la política en España. De todas sin excepción. Repito, a ver si alguno lo entiende, a ver si lo puedo hacer, a ver si lo puedo trasladar de una vez. De toda sin excepción. De todo partido existente en el seno del Estado español, sin excepción alguna. Su principal prioridad es conseguir financiación a coste cero, independientemente de lo que esto suponga a futuro, porque ya lo devolverá a futuro quien tenga que devolverlo. ¿Qué significa esto? Pues significa que España cada trimestre tiene que pedir, como has pasado en este año, fuera de la deuda que ya pide de manera ordinaria, 12.000 millones de manera extraordinaria para pagar sueldos, para pagar administración. Y esto no solamente ha sido paulatino y hemos llegado a este punto. Es que sigue. Es que ahora mismo que hemos empezado el año 2023, España va a tener los presupuestos generales del Estado más altos de toda su historia. Y algunos dirán, la culpa es de Sánchez. Sí, claro, la culpa por supuesto que es de Sánchez. Pero no solo de Sánchez. Porque los que se supone que son los contrarios a Sánchez, ¿no? O sea, Abascal, Ayuso, liberalismo. ¿Pero qué liberalismo? ¿Qué liberalismo de una señora que le preguntan las medidas económicas que va a adoptar en su comunidad y dice, pues no lo sé, espérate, a ver, ¿dónde me lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez? Ay, pues no lo tengo. Pues no sé muy bien cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Pero entonces, o sea, pero vamos a ver. Palabras textuales. ¿Saben cómo lo van a hacer? Como dijeron luego. Subvencionando impuestos. ¿Sabéis lo que es subvencionar impuestos? No es bajar impuestos, no es quitar impuestos, es pasar los impuestos que todos los españoles pagamos en toda España, en la Comunidad de Madrid, a las arcas públicas. Claro que aumenta el presupuesto general. ¿Cómo no va a aumentar el presupuesto general del Estado? Bueno, pues esta es, esta señora, que ahora luego hablaremos de ella. Esta es la opositora, la principal líder. ¡Oh, qué buena presidenta sería! Una señora que ni siquiera sabe las medidas que se adoptan dentro de su comunidad autónoma. ¿Vale? Bueno. Porque, en fin, claro, yo de aquí, pues ¿cuántas personas? Hay aquí 800 personas. Yo no puedo luchar contra la propaganda de los medios y también de algunos divulgadores que se dejan querer. Pero, bueno, pues hago lo posible. Y mientras a mí se me combate a lo personal, es que mirad, es que Gisbert cómo habla, es que es un ególatra, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que solamente quiere promocionarse. Atacadme a lo personal todo lo que queráis. Yo no ataco nada de lo personal, doy hechos, doy datos. El problema es que mis datos y mis hechos son incontestables, son irrebatibles. Por eso me atacáis a lo personal. Bueno, pues mientras seguís atacarme a lo personal, eso demuestra que sois incapaz de rebatir mis argumentos. Porque vosotros habéis tomado ese camino fácil. Yo no. Y no porque yo sea mejor que vosotros, sino porque yo lo he elegido. Eso es lo que os escuece. Eso es lo que os jode. Porque cuando alguien decide, y recordad esto todos, cuando alguien decide emprender ese camino duro, ¿sabéis quién no soporta que tú hayas emprendido ese camino? El que tomó el camino fácil. El que se dejó querer, el que se corrompió. Ese no soporta que otro tome ese camino tan arduo, tan duro, tan difícil. ¿Sabéis por qué? Porque demuestra, pone en evidencia, expone ante todos quién es el otro. Si ese tomó ese camino difícil y yo no lo tomé porque era muy difícil y resulta que hay alguien que tiene el valor de tomarlo, me deja a mí en lo que soy. Hundido en las excrecencias que a muchos ya les deja casi ni respirar. Dicho lo cual, bueno, pues Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha vuelto a decir que el Banco Central Europeo va a seguir aumentando tipos de interés. Aumentar tipos de interés significa cerrar el crédito. Sobre todo cerrar el crédito para los que menos tienen. También significa que aquellos que tienen una hipoteca variable o un préstamo con interés variable, se les va a ver
en lo sucesivo, incrementada de manera, pues, bárbara, aquellos intereses que tienen que pagar. ¿Por qué, Rubén, pasa esto? Bueno, ¿queréis que os diga por qué pasa esto? Muy sencillo. Según la radio, es que esto lo he escuchado hoy en la radio, venía en mi coche y casi tengo un accidente cuando escucho las medidas, es que esto se ha aprobado hoy en el Parlamento español. O sea, los políticos españoles, todos sin excepción, repito, todos sin excepción, han dado un discurso y una solución en el que van a paliar las medidas de la inflación, el impacto de la inflación mediante unas medidas que no van a hacer absolutamente nada, ya os lo digo yo, porque siguen agravando el problema pidiendo más dinero prestado, punto y final, que requiere que el Banco Central Europeo siga imprimiendo dinero, aumentando la masa monetaria y por lo tanto incrementando la inflación. ¿Sabéis cuál es la explicación? El título de la ley que quieren aprobar o del decreto, no sé qué hostias. Medidas contra la inflación provocadas por la guerra de Ucrania. Acabáramos, ya está, se acabó. Claro, ha sido por la guerra de Ucrania. La culpa es, obviamente, de Putin. Mira, Putin tendrá la culpa de muchas cosas, de muchos muertos a sus espaldas, y trágicamente. Pero la inflación en la Unión Europea y en España, años ha que estaba disparada mucho antes de que Putin ni siquiera planteara nada en Ucrania. O sea, pero como la gente es... Como los políticos tratan a la gente como imbéciles y la gente se deja imbecilizar, no todos, pero un porcentaje importante de la población, claro, qué malo es Putin, claro, ¿cómo ha subido? Mira, hoy, por ejemplo, es que lo siento, porque alargo los directos porque cuando lo veo todo tan claro y tan entrelazado, quiero explicarlo y quiero que la información que yo me dedico durante gran parte del día a contrastar, a observar, a ver, y también a percibir de los casos de la gente que tengo a mi alrededor, hoy he ido a comer con un amigo a un Yagar aquí en Asturias que os recomiendo, que se llama el Yagar de Panizales, donde probaréis quizá una de las mejores sidras del mundo. De hecho, galardonado ya con la mejor sidra del mundo este último año, y una cocina fantástica por parte de Tino. Y me estaba explicando pues que la situación en la que están ahora mismo es que no deja margen no deja margen a un señor que tiene un sitio donde hace comidas y hace sidra él, con un Yagar. O sea, no estoy hablando aquí de Amancio Ortega. Porque en 6 meses, el precio de las botellas, por ejemplo, por poneros un ejemplo, se ha multiplicado por 2. Lo que antes valía un pavo, ahora vale 2. Los corchos, igual. Por ejemplo, me contaba, la mantequilla que usa para engrasar y encorchar, antes valía 2,95 y ahora cuesta 6 euros, el doble. Entonces, ¿qué queréis que...? O sea, es que son aspectos que inciden directamente sobre la capacidad, la vida y el desarrollo de verdad vital de los ciudadanos. Por lo tanto, el hecho de que la clase política tenga como principal prioridad que se extienda deuda, sine die y como si fuera confeti, barra libre, tiene un impacto directo sobre la economía y sobre el día a día de los ciudadanos muy trascendental. Porque a este señor, al igual que a muchos otros y a muchos de vosotros, le puede llevar al cierre, le puede llevar a la quiebra. A muchos incluso le puede llevar al suicidio. De ver que han fracasado en sus proyectos, de no encontrar razón de por qué han llegado a esa situación límite, etcétera, etcétera. Por eso hace falta ese límite y control. Porque si no existe, aquí van a seguir tirando a barra libre. Oye, es que, bueno... ¿Y sabéis qué pasa ahora? Es que como aquí necesito... Porque claro, tal... vamos a cerrar, como Vox, por ejemplo, decía ahora, ¿no? Vamos a cerrar el grifo de la deuda y tal. Pero se han aumentado los presupuestos generales del Estado en Murcia, en Castilla y León. ¿Por qué? Porque tienen que colocar a su gente. Porque el estado de partidos y la ley de hierro de las oligarquías se fragua y se fundamenta en el toma y daca de la corrupción. La corrupción es factor de gobierno. Sin ella no se puede gobernar. Y para llegar al poder, cuando hay algunas voces discordantes, como la mía, que a una parte prevalente de la sociedad le ponen en la alerta, como el señor Rajoy en su día, pues aparecen gurús o buenas intenciones, como el señor Feijóo, que dice que va a reformar la ley electoral y limitar el uso del factor en su plan institucional. Vamos a ver, señor Fariña. No queremos reforma de ley electoral. No queremos que usted no use el Falcon. Queremos que usted, si es presidente, lo sea directamente de una elección directa como presidente de los ciudadanos y que no sea usted
Lumière, iluminado, el que ponga a los diputados que hacen las leyes que luego usted les ordena votar. A ver si lo entienden. Ni Falcon, ni no Falcon, ni hostias. Porque esto es igual que Rajoy. No, sí, claro, no puede ser que los jueces elijan, perdón, que los políticos elijan a los jueces que están encargados de enjuiciar a los políticos, Y luego llegó al poder e hizo todo lo contrario. Hizo una reforma en la que además mayoría simple para la elección del Tribunal Supremo. Vale, tócate los cojones. Entonces, este señor, que ya ha demostrado en su ámbito personal, público y notoriamente, que le da igual absolutamente con quién contacta, con quién tiene amistad, independientemente de lo que se dedique, actividades ilegales, con narcotraficantes, que no se dice pronto y mal, pero es que es la verdad. Es que hay que decir la verdad. La amistad constante que tuvo este señor durante años, que imposibilitó en primer término cuando... ¿Por qué se eligió a Casado? ¿Por qué salió Casado? Y no salió Feijóo en su momento. Porque hubo una señora que se llama Soraya Sáez de Santa María y Cospedal que se querían presentar y tenían lo mismo que le hicieron a Cifuentes, pues estaban dispuestos a hacerlo con Núñez Feijóo. Como estas señoras ya están fuera de juego, pues bueno, ponemos a Feijóo. Feijóo no se presentó en su momento como candidato alternativo al PP por su pasado marcado de droga. Y eso es un hecho. Quien no lo quiera decir ni lo quiera repetir, porque entonces nos quedamos sin alternativa al sanchismo. ¿Qué coño es el sanchismo? ¿Qué es el sanchismo? Si lo que está haciendo Pedro Sánchez es lo mismo que han hecho sus predecesores. Hacer triquiñuelas con las leyes para mantenerse en el poder. Pero es que si lo hizo Zapatero, lo hizo Rajoy, lo hizo Aznar. Lo han hecho todos. Entonces, bueno, este señor plantea la reforma electoral. ¿La ley electoral qué es? Mirad, ¿sabéis cuál es la reforma que plantea la ley electoral? La reforma que planteó Renzi en Italia en el año 2015. Que gobierne la lista más votada. ¿Os suena esto? ¿Sabéis por qué os suena? Porque en el año 2015, Antonio García Trevijano Forte, uno de los mejores juristas que ha tenido este país y que yo he tenido la suerte y el privilegio de aprender de él, dijo en una conferencia que yo organicé, yo presidí y yo presenté en el Ateneo de Madrid, que esto iba a terminar pasando. Que la crisis institucional del estado de partidos con los neopartidos iba a llegar a un punto en el que España iba a tomar el camino de Italia y de Grecia, a través de la proposición de la lista más votada. Nada, se acabó. O sea, ya ni si... Primero, listas, que es la anulación de la representación y de la voz de los ciudadanos. Listas. Y segundo, suprimir nada más y nada menos que la mayoría absoluta. La mayoría simple. Bueno, pues estas mamarrachadas, entre las cuales entra en último término, obviamente, Isabel Díaz Ayuso, esta señora, que es que ya solamente en su cara, solamente en su mirada y en su cara, se ve, pues, que dentro hay un mono con dos platillos, así, y poco más, damas y caballeros. Pero esto se sabía, se decía y se publicaba antes de que se hiciera la campaña de propaganda orquestada por el que construyó el personaje de Aznar. Antes de contratarle, pues lo mismo, Miguel Ángel Rodríguez está construyendo el personaje de Ayuso. Punto y final. Ayuso ningunea la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada. Si hay más escaños a favor de un lado que de otro, no lo veo mal. ¿Por qué? Pues porque la señora Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas de 2019, fue elegida presidenta sin ser la lista más votada. Esta señora llegó con pacto con Ciudadanos, tanto que Ciudadanos es ahora y tal. Bueno, ¿no os acordáis de la... Estamos hablando de hace 3 años, Bueno, 4, no de hace 90. ¿No os acordáis de Isabel Díaz Ayuso con los de Ciudadanos ahí como si fueran... Bueno, ¿no os acordáis de la gestión de la pandemia inicial de esta señora? Es que hizo un directo entonces de las subnormalidades, porque no tiene otro nombre, que hacía la Comunidad de Madrid en primer término número 1, de no cerrar los comercios, pero prohibirle a la gente ir a los comercios a comprar. Ah, muy bien, estupendo, fantástico, claro. Muy bien. O sea, a ti te permito abrir para no tener que pagar yo tu cierre, pero prohíbo a la gente que vaya a comprarte. Ah, qué bien. Mira tú qué maravilla. Claro, o sea, una mente brillante es la que ha ideado esto. O la gestión en Madrid de los ancianos. En fin. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pues explicaría otra vez lo mismo. Si es que aquí no se trata ni de escaños en blanco, ni de lista más votada, ni de escaños más escaños a favor de un lado del otro, ni escaños ni escañas. Ni escaños ni escañas.
si hay alguna asamblea legislativa en España, Congreso, Parlamento, como lo queráis llamar, solamente lo será si es producto de unas elecciones en el que por circunscripciones se elija 1 a 1 a cada diputado. Y ese diputado será del partido A, del partido B o de ningún partido. Irá a esa Cámara Legislativa a defender los intereses de sus electores, vosotros y yo. Todo lo que no sea eso ha demostrado desde que Thomas Wright Hill y Rowland Hill, inventor del sello postal en Inglaterra en el siglo XIX, a través del sistema de voto único transferencial que posteriormente llevó al sistema proporcional que tenemos en España, es que esto lleva 200 años inventado. Ha sido de manera constante y sistemática para suprimir, para quitar la facultad de los ciudadanos de tener voz y voto en los asuntos legislativos que les obligan a ellos. O sea, es que esto no es una cosa que me haya inventado yo, pero hay que estudiarla, claro, hay que conocerla, hay que pasar años, como he estado yo en mi vida, interesado en conocer estas cuestiones, sobre todo porque en las facultades, como por ejemplo la de Derecho, esto ni se trata ni se dice, y el que lo diga, este marciano, ¿esto de qué me está hablando? Ahora, y mis compañeros de clase lo pueden decir, a ver si alguno recuerda cuando tenía el aplomo, por así decirlo, de ir a clase, porque yo no iba a clase, y me encontraba, por ejemplo, a Javier García Roca, del Tribunal Constitucional, explicándole en clase por qué lo que estaba diciendo era una completa subnormalidad y que no encontraba fundamento ni legal ni jurídico. Me acuerdo una vez que antes, no, le recomiendo a usted que lea Thomas, y yo le digo, a John Caldun, y le digo, ¿se referiría a usted? Pensaba que me iba a decir, le recomiendo a usted que lea no sé qué autor, que ahí explica un poco tal, lo que sé cuántos. Me dice, le recomiendo que lea a John Caldun. Y yo cojo y le digo, supongo que se referirá a usted al vicepresidente de Estados Unidos, John Caldwell Calhoun, el sudista, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que usted está diciendo. En Libertad y Unión, o en su grandísimo libro, El gobierno, Disquisiciones sobre el gobierno. Porque la consideración que él trata no tiene absolutamente nada que ver en el enfoque con lo que usted está explicando. Y cogió el tío, se quedó así. Dijo, bueno, Rubén, hablaremos esto mejor en privado porque tus compañeros y yo queremos seguir tal, como si yo estuviera empecinado. En fin. Gallina vieja hace buen caldum, sí, sí. Entonces, bueno, por último, pues quería tratar esto último ya que íbamos a hablar de Ayuso también por el tema de las listas y tal, lo de la Complutense, que alguno me ha dicho. ¿Yo qué queréis que os diga? Pues es que esto es una gilipollez. Mirad, esto demuestra cómo los templos del saber, los focos de conocimiento de España, como son las universidades, están totalmente a disposición, con el culo abierto y engrasado de los partidos. Porque son organismos políticos, los rectorados de las universidades son organismos políticos. Y de ahí no sale absolutamente nada que no pase por la voluntad, dirección de los partidos. Es más, es que las elecciones a rector se le dicen, este es el candidato del PSOE, este es el candidato del PP. Por eso, ahora le dan nada más y nada menos que el título de alumna ilustre a una señora que ni siquiera sabe las medidas que pone en su propio gobierno. ¿Qué tiene? Ayuso podrá ser muchas cosas, o podrá gustar ella en su persona, que solo llego a entender, que a alguien le despierte simpatía, o que le despierte el que tenga ciertas carencias sexuales. La verdad que no lo entiendo, porque alguien que carece de capacidad intelectual para mí es asexual. O sea, no me interesa para nada en ese sentido, pero entiendo que hay gente que le pueda gustar por eso, o aspectos similares. Pero ilustre. ¡Ilustre! O sea, llamar ilustre a Ayuso como si su carrera laboral vinculada a sus estudios le haya hecho merecedora de tal distinción por haber sido una ilustrada en dicho tema. ¿Pero qué tiene de Ayuso de ilustre en el periodismo? Bueno, ¿sabéis lo que es esto? Pues lo mismo que cuando en el Polícuro se ponían medallas los unos a los otros. Lo mismo que cuando el otro día, creo que fue Margarita Robles se puso, no sé si fue Margarita Robles o no sé si fue, no, Carmen Calvo fue la primera galardonada de la asociación Carmen Calvo. O sea, pues esto es lo mismo, pero las universidades dan estos títulos ¿a quién? A políticos populares. ¿Por qué? Porque la proyección a futuro de Ayuso en la política nacional
es muy interesante. Por la ausencia de alguien que tenga una mínima popularidad. Entonces, hay muchos rectores y muchos decanos que quieren congraciarse poniéndoles medallitas a los políticos. Esto ha pasado, ¿eh? Sigue pasando con Aznar, con Felipe González, con Zapatero. O sea, Zapatero, lo nombraron honoris causa. ¡A Zapatero! O sea, yo he visto nueces consumidas, las cáscaras abiertas, que han dado disertaciones más profundas que Zapatero. Bueno, pues esto es lo mismo. No, alumno ilustre de cada... Y luego han ido pues, los 4 mamarrachos de turno llevados por el partido. No vamos a permitir que Ayuso fuera Ayuso. Pero ¿cómo alguien puede perder el tiempo? Ni siquiera el tiempo en ir a reventar el acto de Ayuso, de que le han dado no sé qué, por no sé cuántos, para que ella vaya y diga, la Complutense siempre ha sido mi... Pero es que no... Esto es propio de lo que he empezado a decir al principio, de una sociedad, de una cultura política carente de principios, carente de valores. Se confunde el respeto con la popularidad, se confunde el que manda, el jefe, con el líder. Se confunden los valores porque hay un relativismo moral y un escepticismo cultural tan supino que hace que la gente viva en la inopia y en la confusión. Y por eso digo, es que yo no tengo nada más que decir. Era un poco lo que quería exponeros en el directo de hoy. Pero básicamente la conclusión es la siguiente. Damas y caballeros, sé que aquí hay pues 820 personas, ¿no? Mientras habrá, pues yo qué sé, 90.000 o 100.000 viendo a Ibai decirse la Coca-Cola Max o la Coca-Cola Light es mejor que la Pepsi Max o lo que sea. Pero bueno, pues yo llego hasta donde puedo, señores y señoras. O somos nosotros, los ciudadanos, los que empezamos esta unidad para oponernos en bloque a este grupo de oligarcas, a este grupo de personas que solamente están interesados en aumentar el gasto público que repercute directamente en todo el porvenir de todos ustedes, en su patrimonio, en su vida, en sus derechos. O España va hacia el título del directo, hacia la debacle. Ahora se empieza a ver el principio de esa debacle. Y no nos equivoquemos. Yo el otro día no fui a la manifestación de Madrid. ¿Sabéis por qué no fui? Porque ¿cómo me voy a manifestar yo contra Sánchez? Pero si Sánchez no es nadie. Sánchez es la nada. Igual que Pablo Iglesias, igual que... No es nada. ¿Cómo voy a manifestarme yo contra una persona? Se muere Sánchez. Y llega otro, como el señor Rajoy anteriormente, como quien sea, que Sánchez es manifiestamente, es decir, más visible sus contradicciones, sí, pero es que también, vamos a ver, el señor que se ha otorgado en España, hoy, no digo en su momento, que también, hoy, en las conferencias que da por ahí, que le pagan una pasta, etcétera, etcétera, que se llama a sí mismo el máximo presidente que ha luchado contra el terrorismo. Nadie ha luchado más que el terrorismo contra él, Aznar. Este señor llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación, señoría. Sí. Movimiento Vasco de Liberación. He autorizado contactos con el Movimiento Vasco de Liberación. Movimiento Vasco de Liberación. Es decir, que eso es una hipocresía igual o superior, porque además estamos hablando aquí de muertos, a la del señor Sánchez con los independentistas. Entonces, bueno, no. Lo primero que haré será entregar los papeles del CSID. Disculpadme, ya no quiero imitar porque no quiero que toméis esto a broma. Es que no es broma. Entregar los papeles del CSID. Los papeles del CSID que descubrían y revelaban la mano de Felipe González en nada más y nada menos que asesinatos de Estado a través de los GAL. Todavía estamos esperando a que el señor Aznar entregue los papeles del CSID. Aún estamos esperando. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo sé que yo aquí no manifiesto ni pongo... No quiero poner sobre la mesa una indignación. No, estoy indignado. No estoy indignado. Pongo vehemencia y pongo fuerza en mis palabras porque para mí esto afecta. La gente que está a mi alrededor sabe que hay días que yo, por ejemplo, veo acciones y cosas de la gente que me sigue y tal que a veces me generan un desasosiego. Pero son tranquilos
que no toca ni un ápice mi voluntad, porque mi voluntad está construida en lo que yo quiero ser, no en lo que quiero que los demás vean de mí. A mí me da igual que me cierren una... Bueno, me da igual porque me afecta en la exposición pública y me afecta en los medios que yo tengo para conseguir mi fin. Pero no me afecta ni toca un ápice mi interior, mi voluntad, lo que yo deseo, lo que yo voy a hacer. Para nada. No me disuade en absoluto. Es más, todo lo contrario. Me hace ver que todavía es más necesario incidir, persistir, ser perseverante. Porque ser perseverante en aquello que veo, que sigo viendo con total claridad, que es el camino duro, pero el camino correcto.